Hola chicos, buenos días, ¿cómo les va? Es un placer poder encontrarme con ustedes de nuevo y que empecemos una vez más con nuestras clases de lengua. Hoy vamos a hablar sobre los mitos. Seguramente es una palabra que ustedes han sentido nombrar en años anteriores y además que en las charlas de familia siempre están presentes. Yo los invito a que se pregunten, ¿qué sé sobre los mitos y las leyendas? ¿Serán lo mismo? ¿Es difícil poder recuperar un mito o una leyenda? Me parece que hoy vamos a poder aclarar todas esas dudas. Seguramente en algún momento han sentido hablar de Neptuno, de Zeus, grandes dioses de la mitología griega. O, si no la conocen, hoy la van a conocer, a la historia de Pegasus, pueden haber escuchado hablar de Medusa, o algunos de los mitos latinoamericanos como son las de la historia de la Pachamama, o el rey dorado del Alto Perú. El mito es un tipo de narración que viene desde la antigüedad, desde los inicios del hombre, y lo que ha tratado de explicar siempre, con una mirada, si se quiere, religiosa, ha sido el origen de la humanidad, el cómo fue creada, el cómo ha nacido. Los mitos están siempre protagonizados por personajes que son dioses o semidioses. Pocas veces aparecen hombres comunes y corrientes, en particular en los mitos griegos, pero si estos hombres son parte de la humanidad común, siempre tienen algún tipo de relación con los dioses a los cuales hacen referencias estos mitos o estas historias. El narrador va a estar en tercera persona, o sea que va a ser un narrador que va a estar observando. Lo importante de los mitos es que siempre van a remitir al origen de los tiempos y tienen en sus historias una connotación religiosa. Cuentan las creencias de un pueblo. ¿Por qué? Porque el hombre siempre ha necesitado poder encontrar una explicación a sus orígenes. El mito, como un tipo de texto, porque hoy está escrito, los mitos anteriormente eran narrados en forma oral de generación en generación. Al empezar a escribir, la población humana fueron quedando registrados. Hoy forman parte de un tipo de texto y es lo que nosotros vamos a estar estudiando. Para ello debemos tener en cuenta que va a tener una estructura, o sea que sí o sí va a llevar elementos que van a tener que estar presentes al momento de ser escritos, reconstruidos o renarrados. Estos elementos se llaman elementos constitutivos. Los elementos constitutivos son el narrador, o sea, quien cuenta la historia, que como ya les dije está en tercera persona, los personajes, que van a ser dioses o seres sobrenaturales que van a participar en ella, el tiempo y el espacio, o sea, el cuándo y en qué lugar ocurre esta historia que me están narrando, y la acción, que es lo más importante, el qué sucede, el por qué, el para qué, el qué es lo que están tratando de explicarme a través de esta narración mitológica. Así como los mitos han acompañado a la humanidad desde el inicio de los tiempos, también tenemos otro tipo de relatos orales que son los que conocemos como leyendas. Por ahí son los más cercanos a nuestras tradiciones, en particular en lo que hace a Latinoamérica y muy especialmente en la República Argentina. Las leyendas son tipos de relatos que son transmitidos en forma oral de generación en generación. Si bien no tienen una significancia o una importancia tan fuerte con lo religioso como los mitos, también buscan el explicar los hechos que se dan en la naturaleza. Por ejemplo, el porqué de la lluvia, la creación de un río, la formación de un pájaro. Estas narraciones orales también tienen elementos ficcionales, o sea, elementos que no son verdaderos, pero sí están situadas en un momento histórico y en un lugar determinado. Pueden ir variando a medida que van recorriendo el espacio geográfico, puede ir variando la misma historia e ir tomando elementos del lugar. Pero siempre, al igual que el mito, va a tener elementos constitutivos. Y como toda narración, va a tener tres momentos: una introducción, un nudo o conflicto y un desenlace. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de la leyenda? Al igual que el mito, vamos a tener un narrador que también está en tercera persona, pero en algunas ocasiones, para darle mayor veracidad al relato,
va a ser un protagonista. Vamos a tener personajes, pero a diferencia del mito, los personajes de la leyenda van a ser hombres comunes. Muchos de los mitos de las leyendas latinoamericanas tienen que ver con las raíces de los pueblos originarios. Va a haber un tiempo y un espacio, un tiempo lejano, pero va a ser una época predeterminada ya. Por ejemplo, hay leyendas que nos explican el nacimiento de los pueblos precolombinos. El nacimiento, por ejemplo, del pueblo incaico. Y va a haber una acción. Esas acciones son reales. Se van a enfrentar a tareas muy difíciles, majestuosas, prodigiosas. Hay relatos muy lindos que vienen del norte de nuestro país, que tienen una fuerte influencia con los pueblos originarios, que son descendientes de los pueblos incas, que por ejemplo nos cuentan el nacimiento del río Pilcomayo. O acá cerca nomás, en la zona de Mendoza, que seguramente lo han sentido nombrar, el nacimiento del viento sonda, ese viento tan caliente que cuando empieza a soplar a todos nos hace doler un poquito la cabeza. Acá en San Luis tenemos el chorrillero, que es viento frío y no viene del norte. En cambio el viento sonda tiene una explicación de por qué corre tan fuerte, con tanto calor y en determinada época del año. Ahora les voy a dejar 2 videos que me gustaría que vean, que cuentan un poquito más claro y más divertido que lo hace la seño, lo que son los mitos y lo que son las leyendas. Les voy a pasar unas actividades para que puedan leer el mito de Pegasus, el caballo alado, y además que conozcan la historia del Cacuy, una leyenda 100% argentina. Ya saben, cualquier duda me escriben por WhatsApp, que la seño está para ayudarlos. ¡Nos vemos!